Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Giselle Nava Quevedo. Soy estudiante de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y en esta presentación voy a explicar la EP2, la cual es reporte de procesos ETL, consultas y diseño de cubos ROLAP y además el diseño de cuadros de mando para la materia de inteligencia de negocios impartida por el doctor Juan Pablo Sánchez Hernández. Aquí se puede ver el índice de cuáles son los temas que se van a estar explicando durante esta explicación del video. Y bueno, como introducción tenemos que se tiene que realizar la extracción de la información del ERP de los módulos en los cuales nos tocaban en la evidencia de EP1. Estos módulos son el reclutamiento y tiempo de personal. Además de estos, se tiene que diseñar el diseño de los esquemas a través de Workbench y se tiene que hacer la carga de datos con operaciones ETL a través de la aplicación de Spoon. Asimismo, se tiene que crear los cubos Rollup y realizar su publicación para posteriormente hacer consultas con Saiku y el diseño de cuadro de mandos. Finalmente, se dará la conclusión de todo lo aprendido. Como tenemos que ingresar a lo que viene siendo nuestra aplicación de Odoo. Aquí se encuentran todas las aplicaciones y para la descarga de datos se ingresó a reclutamiento. En postulaciones se dieron todas las postulaciones y como se pueden ver nos aparecen el nombre del candidato, quién se postuló, hacia qué departamentos, cuál es su etapa, si está contratado y el estado de postulación. Para ello se le dio clic en toda la lista y en acciones simplemente se da en exportar. Se realizó esto para cada uno de los procesos como es el departamento, el empleado, la fecha de la creación y pues en el reclutamiento es nuestra tabla de hechos. Aquí como se puede ver se tiene lo que viene siendo la apreciación, la disponibilidad, quién nos entrevistó, cuál es el estado de la postulación, su etapa, la fecha, quién es el nombre del candidato y a qué trabajo o departamento se postuló. Teniendo en cuenta toda esta información, simplemente se crea una tabla de hechos reclutamiento en el cual se tiene los IDs de los candidatos, los ID de los postulamientos, es decir, lo que vienen siendo los departamentos, la fecha de la creación, cuál es su estado y cuál es su apreciación. Cabe destacar que estas dos últimas son sus métricas de la tabla hechos. Realizando esto, se pasó a hacer el paso del diseño del esquema, en el cual nuestro diseño consta de 4 tablas. La central es la tabla de hechos reclutamiento y en esta se tienen las dimensiones de departamento, se tiene las dimensiones de empleada y se tiene la dimensión de fecha de creación, la cual es nuestra dimensión de tiempo. Si se puede notar, aquí se tienen algunos datos en nudo. Eso es debido a que al momento de estar registrando los empleados, no se otorgaron algunos datos de apellidos o de teléfono o incluso el departamento en el cual valora. Es por eso que su atributo es acepta valores nulos. Una vez creado esto, se hizo el proceso de extraer el script, como se puede ver, para posteriormente cargarlo a nuestra base de datos, la cual en ese momento estaba vacía. Posterior a ello se pasa a hacer lo que viene siendo la carga de datos con operaciones ETL en nuestro Spoon. Se tiene lo que viene siendo 4 operaciones. Tenemos lo que es nuestro departamento, es un Microsoft Excel Input. En esta se tiene que se busca lo que viene siendo el directorio donde se tiene almacenado. Una vez almacenado, lo agregamos y como se puede ver, se va a seleccionar de este archivo, que es donde la dirección en donde está guardada nuestra carpeta. Se selecciona qué hoja se va a utilizar, se selecciona que el encoding sea UTF-8 y en los archivos en la extensión se nota que se tiene el departamento padre, el nombre en la pantalla y el total de empleados de este departamento. Al mostrar una vista de Preview Rows, se puede ver que se extrae lo que viene siendo pues nuestros datos. Posterior a ello se pasa a una tabla de salida, la cual es table departamento. En esta se selecciona la base de datos que ya cargamos posteriormente en MyPHP Admin. Seleccionamos lo que son los campos específicos y en la extracción de datos se obtienen y simplemente se le dan Enter Field para poder extraer los datos y se puedan cargar a lo que viene siendo la tabla de nuestra base de datos. En empleado se decidió hacer el mismo proceso, se obtiene los archivos, la hoja, que encoding, que en este caso de igual forma es el UTF-8.
para que pueda aceptar los acentos, y en archivos pues se viene trayendo lo que viene siendo los campos, cada uno de ellos de tipo string. Digamos un preview house, se puede notar que se tienen los nombres y como se mencionó, algunos datos son nulos, es por hecho que como se mencionó pues los campos aceptan nulos. Aquí se decidió que tiene el nombre completo del empleado, si se da cuenta está completo, se tiene el apellido y el nombre. Es por eso que se decidió utilizar un split para poder separar lo que viene siendo. Se llama separar nombre apellido, se escoge lo que viene siendo el atributo que se va a separar, que es nombre del empleado, y se separa por nombres y por apellidos. Aquí al momento de seleccionar se puede ver en Prior Data que se separa el nombre y se separa el apellido. Finalmente se saca la tabla de empleado, de igual forma se escoge la tabla a la cual se va a cargar esta información y se obtienen los datos para posteriormente hacer el mapeo para que estos datos puedan coincidir. Para la fecha de la creación, en este caso la forma en la que los extrae aquí es la fecha de la creación es completamente, se tiene el año, el mes, el día, las horas, minutos y segundos. En este caso se tiene que separar la fecha de la hora, para ello es el campo de fecha creación, se separa a través de un espacio y se separa en dos, en fecha y hora. Como se puede ver, se tiene la fecha y la hora ya separada. La siguiente proceso a separar es la fecha, se separa por año, mes y día. Como se puede observar aquí, se obtienen los años, los meses, los días y las horas aparte. Para nuestra tabla, para que se pueda salir, se escoge la tabla a la cual se va a cargar los datos, se especifican qué los datos solamente y se tiene que se establece un mapeo en el cual se pone los años, los meses, los días y las horas. Al momento de ejecutar el spoon, se tiene que ejecutar primero nuestras 4 primeras tablas secundarias, por así decirlo, debido a que la tabla de hechos aún no está realizada porque se tienen que tener las tablas previamente. Así se puede observar que se carga la información y posterior a ello se habilita lo que viene siendo nuestra tabla de hechos y las otras tablas se deshabilitan. Para las tablas de hechos, de igual forma se obtienen los datos, nuestra carpeta donde se van a seleccionar, se escoge la hoja, se escoge el encoding que es UTF-8 y se obtienen las líneas que es candidato, la postulación y todo esto. Cabe mencionar que se tiene un formato de gatito para que nuestros datos sean enteros. Posteriormente se pasa a nuestra tabla de output, de igual forma se escoge a qué tabla se va a cargar la información, se especifican los datos y en la data field se mapean nuestros datos y se obtienen. Además, aquí como ya podemos ver, en la apreciación se tiene el ID con el candidato, el departamento con la postulación, la fecha con fecha de creación y el estado, que son las métricas. Al momento de cargar todos nuestros spoon, nos aparecen las palomitas indicando que la carga ha sido exitosa y para ello se va a comprobar donde viene siendo nuestra base de datos. Nuestra base de datos se llama EP2, en el matrícula, guión bajo y el grupo. Se puede ver que se tiene las tres dimensiones, disculpen, y la tabla de hechos. Si seleccionamos una, se puede observar que ya se encuentra registrada la información del departamento, la información de los empleados con sus campos nulos, los cuales aceptan valores nulos. Se tiene nuestra dimensión de fecha de creación, separada por día, mes y año y la hora. Y nuestra tabla de hechos, la cual contiene las llaves foráneas de las demás dimensiones. Posterior a esto se pasa a lo que viene siendo la creación del Cubos Rollup. Para ello se crea primero un esquema, el cual el nombre es CP2-matrícula-A. Se crea un cubo de igual forma y para ello primero se tiene que realizar por orden jerárquico, se hace la creación de una tabla. Esta tabla va a contener la tabla principal, es decir, la tabla hechos. En este caso se llama hechos de reclutamiento, como se creó en el cubo. Y se viene siendo agregando nuestras dimensiones. Como se mencionó, se tienen 3 dimensiones: el departamento, el empleado y fecha de creación. Posterior a ello, en cada una de las dimensiones se
coloca lo que viene siendo su history, es decir, para colocar las llaves primarias. Y cabe mencionar que antes de colocar los niveles, como se mencionó, se tiene que realizar de manera jerárquica. Se coloca una tabla a la cual va a contener la tabla de esta dimensión. En este caso se escoge la de DIM departamento y se agregan los 3 niveles, que es nombre de pantalla, departamento padre y total de empleados. Para cada uno de ellos se selecciona la columna, se selecciona el tipo, se selecciona qué tipo de nivel es, en este caso es regular porque no es de tiempo, y se hace con cada uno de estos niveles. Una vez realizado, nos vamos a Issuery y se selecciona lo que viene siendo la llave primaria, la cual es ID DIM departamento. Posterior a esto se va a la dimensión principal y se coloca lo que viene siendo nuestra llave foránea, la cual es ID DIM departamento, y el tipo es de Standard Dimension, por de igual forma como ya se mencionó, porque no es de tiempo. Se hacen los mismos procedimientos para la de empleados. Se agrega en primer lugar por orden jerárquico la tabla. Se escoge de qué tabla se van a extraer los datos, que en este caso es la de DIM empleados. Se agregan los niveles, que en este caso son 4. El nombre, el apellido, teléfono y departamento. Cada uno de estos son string. Se escoge de qué columna se va a extraer esta información y de qué tipo, además de qué tipo de nivel es. Como no es de tiempo, se escoge de regular. De igual forma se agrega su llave primaria y se agrega la llave foránea. El tipo es de igual forma Standard Dimension. Y para la siguiente dimensión, que es la fecha de la creación, se agrega su tabla, la cual es DIM fecha creación. Se agregan los niveles, que en este caso solo se decidió colocar 3 de 4. El día, el mes y el año. El día se coloca del qué columna se requiere, que es de día, qué tipo es, que en estos casos los 3 son de enteros, y se coloca el tipo de nivel, en este caso es Time Dice. El siguiente caso es el de 2 meses, la columna es del mes, es de tipo entero y el tipo de nivel es de Time Months. Y para año le ocurre lo mismo, simplemente cambia el tipo de nivel, que es Time Years. Posterior a esto se coloca lo que viene siendo la llave primaria, que es ID DIM fecha creación, y se coloca nuestra llave foránea, que en este caso es de la tabla hechas, que es ID DIM fecha creación, y el tipo es de Time Dimension. ¿Por qué? Porque como se mencionó, es de tipo tiempo. Posterior a esto, todavía falta agregar nuestra métrica, es decir, nuestro measure. Para la creación de este cubo se decidió colocar 2 métricas, la cual es el estado y la apreciación, porque si logramos recordar, en nuestra tabla se tiene a estado y apreciación. Entonces, ambos son de tipo string. Se coloca de qué columna se va a obtener esta información y de qué tipo es. Una vez dado esto, observamos que ya no nos marca ninguna tachecita, lo cual se puede decir que en la estructura de nuestro cubo no se tiene ningún otro error. Posterior a esto, corresponde hacer lo que viene siendo la publicación en nuestro cubo. Para ello, pues se tuvo que dar en field, posteriormente se publica y en este caso se coloca lo que viene siendo nuestros usuarios y password de nuestro Pentaho. Para ello se tiene que tener abierto, aquí como podemos observar, Pentaho, y se tiene lo que viene siendo, vamos a usar como admin y como password, que es donde se van a publicar. Se coloca el nombre de la base de datos para que no haya confusión y simplemente se le da en publish. Una vez dado publish, pues esto nos indica cuando la publicación ha sido exitosa, o en dado contrario, dado que se tenga algún error o no se esté conectado al servidor de Pentaho, esta nos marca que no se puede crear la publicación. En este caso, como ya lo hemos creado, le vamos a dar en cancelar y nos vamos a ir directamente a Pentaho. Iniciamos sesión como administrador. Y en nuestra interfaz del servidor de Pentaho nos va a cargar pues la pantalla principal, en el cual está cargando. Y podemos observar, pues como ya lo mencioné, la pantalla principal. En primer lugar, se debió haber hecho la conexión. Aquí si nos damos cuenta en Manage Data Source. Cuando le damos en nueva conexión y le damos en guardar, se tuvo que haber guardado
la conexión en nuestra base de datos. Aquí, como podemos ver, esta es la conexión en nuestra base de datos y la parte de arriba es la publicación de nuestro cubo Rollup. De igual forma, ambos ya están conectados. Para poder abrir lo que viene siendo lo que nosotros creamos, simplemente nos vamos, ubicamos el archivo el cual guardamos. Este es para nuestro dashboard y tenemos que hacer nuestro Psychoanalytics. Cargamos ambos, esperamos unos momentos a que carguen las interfaces principales. Como ya se había creado un Psychoanalytics, lo que vamos a hacer va a ser abrirlo. En este caso simplemente le damos en Public y lo abrimos. Aquí para nuestro Psychoanalytics se tiene que escoger de qué cubo es el que se va a seleccionar. En este caso, para esta base de datos que es reclutamiento, se tiene la publicación de nuestro cubo, que solamente es una. Se añadieron las métricas, las cuales son las medidas, que es el estado y la apreciación. Además, se tiene las columnas de la fecha de la creación, que es el día y el mes. Y en fila solamente se tiene lo que viene siendo el nombre, que es el campo de nuestra dimensión empleado. Como podemos observar en la tabla, se tiene los nombres de cada uno de nuestros empleados que fueron reclutados o han sido reclutados. Se tiene que viene siendo nuestro estado y nuestra apreciación. Y las columnas tenemos lo que son los días, que es 4, 5 y 25, y los meses, que es 6, 6 y 5, es decir, mayo y junio. Para poder realizar la gráfica, pues simplemente aquí podemos seleccionar qué tipo de gráfica es la que queremos. Por ejemplo, aquí se tiene el estado, la apreciación de cada uno y de los empleados. Posterior a esto, lo que se hace es en nuestro dashboard se crea una nueva estructura. En este caso decidimos crear una estructura con una columna. Como se pueden ver, le colocamos el nombre, un título de HTML, el cual se llama reclutamiento. Posterior a ello se va al data source, al panel, y vamos a dar clic en MDX Query, se escoge el MDX Office Modern JNDI. En este caso ya lo tenemos creado con el nombre de CNN Reclutamiento. Este nombre se le dio para poderlo identificar de forma más rápida. Se tiene que escoger lo que viene siendo lo de nuestra base de datos, el Modern Schema, que es el nombre en el cual nosotros dimos en nuestro cubo. Y en query se va a colocar lo que viene siendo el código que se ejecutó o que se realizó en el Psychoanalytics. Esto lo copiamos y lo pegamos en lo que viene siendo nuestro query. Simplemente damos clic en los tres botoncitos y se tiene que qué columnas va a colocar, de qué filas va a colocar y cuáles son las que se van a unir. Aquí, como podemos observar, pasamos posteriormente al panel de componentes. En este se posee un chart, que es SC Bar Chart, y se tiene lo que viene siendo nuestro reclutamiento. El nombre es reclutamiento, el título de nuestra trabajo va a ser reclutamiento, se tiene el data source, que es el data source que creamos anteriormente, que es en reclutamiento. Se tiene un tamaño de 400 y de 1200, a qué HTML, es decir, a qué panel va a aparecer, en este caso es panel 1. Y posterior a esto, como podemos observar, si le damos en la vista previa, obtenemos que se tiene una gráfica. Está esperando el localhost para que pueda extraer los datos. Y como podemos observar, se tiene nuestro dashboard con nombre de reclutamiento y de igual forma como un subtítulo se tiene el nombre de reclutamiento. Aquí, como podemos observar, se tiene el departamento, se tiene los empleados y qué prestaciones se tiene cada uno de sus colores. Para poder observarlo de otro
usuario, lo que hacemos es salirnos y esta vez entrar con un usuario de negocio. En este caso es Susi. Le damos clic en Go. Y aquí simplemente le damos en Browse Files. Nos vamos en Public, que es donde nosotros publicamos lo que es nuestro dashboard. Le damos en Open. Y podemos observar que de igual forma se tiene nuestra tabla que hemos creado anteriormente, que es nuestro cuadro de mando, de reclutamiento, y se tiene lo que viene siendo nuestras gerencias y cuántos empleados se tienen en esta. Esta es la parte de lo que viene siendo nuestro módulo de reclutamiento. El siguiente módulo a poder explicar es el de tiempo personal. Para ello detenemos nuestro pentajo. Esto es debido a que nuestro SHA, ambos módulos de Apache y Tomcat comparten el mismo puerto, que es el 8080. Si se ejecutan al mismo tiempo, pues este va a ocasionar de que un puerto se bloquee y que no se pueda activar. Es por eso que lo desactivamos y activamos nuestro Apache para poder explicar la siguiente base de datos, que es de nuestro módulo de tiempo personal. Para ello, de igual forma, nos vamos a nuestro ERP de Odoo, nos vamos a lo que viene siendo nuestro módulo de tiempo personal. Y como nos podemos observar, nos muestra en primer lugar un calendario con todos los permisos que se han otorgado. En este caso nos vamos a ir a mi tiempo personal. Se puede ver que ese es el tiempo personal de cada uno. En mis asignaciones se tienen los días compensarios, se tiene en las aprobaciones, donde nosotros vamos a poder sacar nuestra tabla de hechos, que es la cual nos interesa. Se puede ver todo el tiempo personal que nuestros empleados han solicitado, como puede ser Sandra, Diego, Jennifer o Keila. Entonces, de igual forma, se escoge toda la tabla, en acciones se le da en exportar y nos va a generar un archivo Excel con la información que estamos requiriendo. En este caso, la tabla que se nos descargó es la de tiempo personal, que como les mencioné es nuestra tabla de hechos, y aquí podemos ver el departamento, su descripción, el estado, su fecha de finalización, su fecha de inicio, la solicitud, tiempo personal y todos los empleados. Posterior a ello se decidió sacar las demás dimensiones, la cual es empleado, es tiempo y tipo de personal. Esto de igual forma se sacó de nuestro ERP, que son los tipos de personales. Aquí podemos ver tipos de tiempo personal, que son 4, que tienen de nuestros empleados cada uno de los que están. Simplemente de igual forma se descargó. Y es por ello que tenemos nuestras diferentes tablas. Posterior a ello, lo que hacemos es la carga de nuestro spool. Para ello, de igual forma, ya se tiene descargada. Y tenemos lo que viene siendo nuestra extracción de tipo personal. De igual forma son Microsoft Input Excel. Para ello se escoge el Excel Apache POI Streaming. Y una vez que buscamos dónde se encuentra nuestro archivo, le llamamos en añadir. Posterior a ello, pues en la parte de abajo nos aparece en qué dirección se encuentra nuestro archivo en el cual vamos a extraer. Escogemos nuestra hoja, que sea un encoding UTF-8. En los archivos los obtenemos, asignamos de qué tipo son, y si nos damos cuenta en Previous Rows, se tiene lo que viene siendo pues cada uno de los datos extraídos. Es importante mencionar que para poder hacer esto antes, como se mencionó en el primer módulo, se tiene que hacer lo que viene siendo nuestro modelo. Para ello, simplemente lo creamos, lo abrimos y como podemos observar, de igual forma se cuenta con 4 tablas. Una es la de hechos, tiempo personal, que es la principal,
De ella deriva la dimensión de empleado, la dimensión de tipo personal, la dimensión de tiempo. De igual forma, aquí se tienen datos nulos aceptados en la de empleados debido a que no todos tienen apellido paterno, no todos tienen teléfono, no todos, pues se le colocó un departamento en su fecha de creación. Se tienen nuestras llaves foráneas, de que son de cada una de las dimensiones, nuestra tabla de hechos tiempo, y se tiene nuestra métrica, que es el estado en el cual si se aprobó o no se aprobó este permiso. Así volvemos al spoon. Y como siguiente tenemos el tiempo. Para tiempo se hizo el mismo procedimiento, se buscó en qué dirección se va a extraer los datos, se agregó, se escogió qué tipo de hoja se encuentra esta información, el encoding que sea UTF-8 para poder aceptar los códigos, además de los archivos que se extrajeron, y se le dio el formato en ese tiempo para de tiempo, de año, mes y día, y la hora. Damos una previo y podemos observar que se tiene la extracción correctamente. Se tiene en este caso que separar lo que viene siendo nuestra hora y fecha, y además separar la fecha. En este caso se separa por un separador, la fecha de inicio se separa en dos, y como podemos observar en nuestro previo data, se separan ambas atributos de forma correcta. El siguiente a separar es la fecha, que se separa por año, mes y día. En este caso, como se asignó un formato con un guión separado, se separa de esta forma el delimitador. Y de igual forma en Preview Data podemos observar que se separa el año, el mes, el día y la hora. Para poder cargarlo en nuestra base de datos, se escogió de qué tabla, que es la de dimensión tiempo, se especificó que solamente los datos, se extrajeron los datos y se hizo un mapeo. Aquí se unió el año, el mes, el día y la hora. Lo mismo sucede con nuestra tabla empleados. Se extrajo la información de nuestra dirección, se escogió la hoja, el encoding UTF-8, se extrajo los archivos y se asignó. Aquí le damos OK. Se separó lo que viene siendo el apellido paterno y del nombre. Y si podemos en nuestro previo data se tiene nuestro apellido y nuestro nombre. Aquí, como se puede observar, se tienen algunos campos nulos. Y para poderlo cargar en nuestra base de datos, se escogió la tabla, se especificó que eran solamente esos archivos, obtuvo los atributos, y en el mapeo se escogieron cuáles tienen que ir con cuáles. De igual forma, pues una vez ejecutado esto, se puede ahora sí ejecutar nuestra tabla de hechos. Esto debido a que ya se tiene la información de las demás tablas, y ahora sí nuestra tabla de hechos lo que va a ser extraer la información en nuestras llaves foráneas. Para ello primero se carga la información, se agrega la dirección en la cual va a extraer esta información, se agrega la hoja, el encoding, y se extraen, se obtienen lo que vienen siendo los empleados juntos con sus formatos. Este formato es de nombre porque son enteros, le damos OK. Y en nuestra tabla de salida, pues se tiene que hacer la carga, se especifica a qué tabla es la que se va a hacer la carga, se especifican solamente los datos de lo que queremos, se obtienen y se hace un mapeo para poder entrelazar los campos correctamente. Y te puedes ver que todos los procesos resultaron con una palomita, es decir, que se logró cargar en la base de datos. En este tiempo la siguiente base de datos se llama tiempo personal. Aquí, como podemos ver, tenemos las tres dimensiones indicadas, que es tiempo, tiempo personal y dim empleado. Y se tiene lo que viene siendo nuestra tabla de hechos. En esta tabla de hechos, pues ya se mencionó que se tiene lo que viene siendo las llaves foráneas. Y si le damos clic en cada una de estas, podemos ver que se logra guardar con un ID de cada una de las tablas, el tipo de personal, el de empleado, y se puede observar que en nuestra tabla de hechos se carga la información de las llaves foráneas y su métrica, que cuál es estado. Posterior a ello se hace el diseño del cubo Hola. Para ello se hace una nueva conexión. En este caso nuestra base de datos se llama de diferente forma. Aquí podemos copiarle y nos vamos a nuestro cubo para poderla colocar. Si hacemos un testeo,
se ve que fue correctamente la conexión, se coloca el localhost como un host de nombre, el usuario que es root y le damos en OK. Abrimos nuestro diseño, que en este caso es para nuestra carpeta de tiempo personal. Si le damos en abrimos, vemos que nuestra estructura no tiene hasta el momento ningún errorcito. De igual forma creamos nuestro esquema, le ponemos el nombre que de igual forma sigue la nomenclatura y simplemente para distinguirlas agrego lo del tiempo personal. Se tiene nuestro cubo con el mismo nombre. Posterior a ello, por orden jerárquico, se añade lo que viene siendo una tabla, que es la principal de hechos tiempo, tiempo personal. Posterior a ello se agregan dos dimensiones, que es empleado, tipo de personal y la dimensión de tiempo. En cada una de ellas en su hierarchy se añadió el nombre para poderlo distinguir correctamente y de igual forma dentro de este hierarchy se añadió por orden jerárquico primero la tabla que va a ser de esta dimensión, nuestra tabla que es la de div empleado. Posterior a ello se agregan los niveles, en este caso escogimos 4, que es el nombre, apellido, departamento y teléfono. De cada uno de estos, pues escoge la columna de cual va a extraer la información de esta tabla. Escogemos el tipo, qué nivel es, que en este caso es regular debido a que no es de tiempo. De igual forma se hace para apellido, departamento y teléfono. Una vez ingresado esto, nos vamos a dictionary y aquí escogemos lo que es nuestra primary key, que es de la misma tabla de dim empleado. En la dimensión de dim empleado se escoge lo que es la llave foránea, que es ID dim empleado de nuestra tabla hechos, y el tipo es de una standard dimension. Todo esto se hace para el tipo personal. Se agrega la tabla en la cual va a extraer estos datos, que es de dim tipo personal. Se ponen cada uno de los niveles, que es validación, aprobación y nombre. Se agrega la primary key. Se agrega el tipo, que es estándar, y la llave foránea. Para la tabla de tiempo, de igual forma, después de dictionary, se agrega la tabla en la cual se va a extraer, que es dim tiempo. Se agrega los datos, que en este caso escogimos 3 de 4, que es día, mes y año. Estos son de tipo entero. Y en el nivel de tipo se pone time dice para los días, para los meses se pone time months y para los años se pone time years. Para su history se coloca la llave primaria de esta tabla, que es ID dim tiempo. Y para el tiempo se coloca la foreign case y se coloca el tipo, que en este caso es de tiempo dimensión. Se coloca su métrica, la cual esta métrica corresponde a lo del diseño, que es estado, que es su métrica, su measure, y podemos observar que es la columna estado y de tipo va a ser string. Posterior a ello se comprueba de que la estructura no tenga ningún error. Se puede observar que en ninguna dimensión o tabla o cubo nos aparece que esté de forma incorrecta. Para ello, posterior, damos en guardar y procedemos a hacer la publicación. Antes de hacer la publicación, es muy importante que nuestro servidor de Pentaho esté abierto, dado que si no se tiene abierto o inicializado, no se puede hacer la publicación. Una vez que esté encendido, pues lo que prosigue es hacer la publicación. Para ello, pues se tiene que ir en Fuel, Publish. Aquí en este caso, como ya lo tenemos escrito, nos dice que se realizaron modificaciones, que si debemos guardarla. Y cuando le damos que sí, nos va a aparecer la dirección de nuestro servidor, que en este caso es localhost 8080 Pentaho, el usuario y la contraseña con la cual se va a inicializar, donde se va a publicar. Y tenemos el nombre de nuestra publicación, que tiene que ser igual para que no haya equivocaciones o no haya pues equivocaciones. Se coloca lo de nuestro nombre de la base de datos, que es el misma nomenclatura que el anterior y simplemente se agrega lo del tiempo personal. Una vez que agregamos todo esto, le damos en publicar y nos va a aparecer la ventana que la publicación ha sido exitosa. En este caso, como ya se tenía publicado, pues simplemente se da en cancelar. Nos vamos a lo que viene siendo nuestro Pentaho. Esperamos a que se inicialice correctamente el servidor.
Aquí sigue cargando. Como podemos observar, si no se inicializa nuestra página de Pentaho, nos aparece un mensaje de error, que el estado de nuestro Pentaho pues no ha sido, no se puede inicializar debido a que se encuentra apagado. Y volvemos a detener lo que viene siendo nuestro servidor y simplemente le volvemos a dar clic en Start. Aquí, como podemos observar, pues toma algunos tiempos en lo que se carga toda este tipo de información. Esperamos unos segundos. Y como podemos observar, ya cargó lo que viene siendo nuestro servidor. Iniciamos de modo administrador. Esperamos a que cargue nuestro panel principal. Y aquí nos vamos a Manage Data Source. En este caso le damos clic en Nueva conexión, en dado caso de que no se haya hecho la conexión. Pero en este caso, como ya se realizó, aquí se tiene la conexión a nuestra base de datos y se tiene la publicación que realizamos en nuestro cubo. Le damos en Browse Files para poder identificar nuestro archivo que acabamos de crear, nuestro dashboard. Y en este caso se llama B2-a tiempo personal. Esperamos a que cargue nuestro dashboard y mientras vamos a abrir a nuestro Psychoanalytics. De igual forma, en este caso ya se tenía guardado las consultas que se realizaron. Simplemente le damos en abrir. Está publicada en la carpeta de public. Se llama de igual forma el mismo nombre. La abrimos y como podemos observar, se tiene pues las consultas que se hicieron. En este caso pues se tiene una métrica de estado, se tiene como columnas la validación y el nombre de este tipo de permisos, se tiene en filas el nombre y el apellido de los empleados que han solicitado este tipo de tiempo personal. Aquí como se puede ver la tablita, se tiene pues la separación y la cantidad de personas que lo han realizado. Si queremos ir a las gráficas, simplemente podemos aquí seleccionar la que a nosotros mejor se comprenda o la que mejor se entienda. Y nuestro dashboard, creamos un nuevo dashboard. Aquí añadimos lo que viene siendo pues el título de nuestro dashboard. En este caso, en nuestro título decidimos colocarle tiempo personal y posterior a ello nos vamos al data source. Se da clic en los queries. En este caso ya se tiene uno con el nombre de CSN tiempo personal. Se coloca el JNDI, que es de nuestra base de datos. Se coloca el nombre de nuestro schema, de nuestro cubo de la publicación. Y en nuestro query simplemente copiamos la consulta, que es el sentencias, y le damos en los 3 puntos de query, lo colocamos y gracias a esto es que obtenemos la información de la tabla. Posterior a ello se va al panel de componentes, en charts, en CSS bar chart y se tiene que se colocó el nombre de tiempo personal. Para el nombre de la tabla de igual forma tiempo personal. En data source se tiene el data source que creamos posteriormente, que es CNN tiempo personal. Se tiene pues el ancho que es de 1200 y en qué columna se va a colocar lo que viene siendo nuestra tabla. Aquí si le damos en una visualización previa, nos va a salir los datos que son extraídos pues de lo que ya está cargado en nuestra base de datos. Simplemente esperamos lo que localhost cargue.
Y aquí se obtiene lo que es nuestro tiempo personal, el título principal de nuestro dashboard, de lo que acabamos de colocar, el subtítulo de tiempo personal. Y se puede ver que se tiene el nombre de cada uno de los empleados y de colorcito indicando cuáles son los tipos de que ha solicitado este tiempo de personal. Por poder visualizarlo en otro usuario, vamos a ingresar con un usuario de negocio, el cual es UCI, y simplemente esperamos a que cargue nuestra interfaz. Le damos en Browse File, buscamos el archivo que fue publicado, que en este caso es la de tiempo personal. Lo abrimos y como podemos observar se tiene nuestro cuadro de mando, se tiene nuestro dashboard y se tiene la misma información que es los nombres de los empleados que lo han solicitado, su estado y qué tipo de tiempo es el que han solicitado. Y simplemente pues le damos en la sesión y eso sería todo de nuestra explicación. Como conclusiones tenemos que la realización de cada uno de estos módulos fue un tanto complejo debido a que se realizó de manera inicial desde la extracción de los datos de nuestro ODO, el análisis de los cuáles serían nuestras dimensiones para poder extraer estos datos y del mismo ODO, cómo identificar las llaves foráneas para poder lograr hacer nuestras consultas, nuestro diseño del esquema, que es muy importante debido a que todo esto será la información que contendrá pues todo esto de nuestro análisis. Además de eso, pues también se analizó qué tipo de datos tienen que ser nuestros atributos. En el Spoon se tuvo que colocar y analizar cómo es que queríamos separar cada uno de nuestros atributos, cuáles eran las operaciones que teníamos que realizar. Y pues bueno, ya tiene también lo de el cubo, que prácticamente tenemos que estar al pendientes de cómo es que colocamos la información en nuestras tablas. También nos dimos cuenta de que si no se sigue el orden jerárquicamente, pues nuestra estructura del cubo no se va a poder extraer esta información y no se va a mostrar nada lo que viene siendo pues en nuestras columnas de cada una de nuestras dimensiones. Asimismo, pues es importante recordar y realizar el proceso de nuestras dimensiones de tipo tiempo, esto debido para que se puedan ejecutar y cargar de manera correcta para nuestro servidor Pentaho. Asimismo, pues se descubrió que para que pueda funcionar este servidor no se tiene que interrumpir ningún tipo de puerto, más bien otro servicio no tiene que estar colocado sobre el mismo puerto. Esto debido a que va a tener problemas de comunicación, como lo podemos ver a lo largo de esta explicación, que se tenía pues lo que viene siendo nuestro servidor Apache y nuestro Tomcat en el mismo servidor. Es por eso que se realizó el apagado de pues nuestro Apache y posterior se inicializó lo que viene siendo Pentaho. Asimismo, pues se aprendió a poder realizar los cuadros de mandos, a poder realizar los análisis, ver cómo se puede hacer la carga de datos de manera más fácil sin necesidad de estar batallando o de estarlos ingresando manualmente. Y pues bueno, finalmente pues se cree que se logró cumplir con los criterios de evaluación para esta evidencia. Y bueno, esto sería todo de la explicación y muchas gracias.